Bienvenidos mis queridos telepensantes. Hoy día está con nosotros John Griffiths, jefe de Estudio de Seguridad y Defensa de Athena Lab, general ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Chile. Así es que me imagino que van a tener realmente mucho interés por el momento en el que está viviendo Chile y aprovechen que antes de que, si es que sale a la extrema izquierda elegida, canales como este van a tener sus últimos suspiros, que hoy día podemos conversar sobre los temas como inmigración, sobre temas como lo que está pasando en la Araucanía, los derechos humanos, organizaciones internacionales, con un experto en conflictos como John Griffiths. Tiene estudios de seguridad nacional e internacional en América Latina y análisis de política exterior. Tiene fuerte experiencia militar y académica profesional con un doctorado en estudios americanos, con enfoque en asuntos internacionales de la Universidad de Santiago de Chile y una maestría en estudios de seguridad de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Desde 2020, Associate Fellow del Royal United Service Institute. Muy, pero muy bienvenido, John. Muchas gracias por estar con nosotros y darnos un poco de alimento a la reflexión que siempre nos acerca a la claridad. Y qué tan importante que es en este momento tener cierta claridad sobre lo que está pasando en Chile, porque cada vez más existe esa sensación de que una marea lenta, pero constante, va subiendo, subiendo, y nosotros empezamos a ver que parece que estamos con el síndrome de la rana, que le calientan el agua y no se da cuenta hasta que definitivamente hierve. Algo parecido sucedió después de la Primera Guerra Mundial, cuando a partir del utopismo de Woodrow Wilson, se planteó un poco este buenismo, que uno podría decir es la primera fórmula de progresismo con efectos globales que experimentó la historia reciente. Estos 14 puntos que él pone, y entonces todo iba a ser tan lindo, todos íbamos a vivir en paz y todos nos íbamos a abrazar los unos a los otros, y entonces surge el señor Hitler con su ya conocida instinto irrefrenable del poder, el poder, y se mantuvo todo con esta situación más o menos de idealismo, como cuando se dice acá, no existen las personas ilegales. Uno sabe que hay muy buenas intenciones detrás, pero al mismo tiempo sabe que la realidad es la realidad y las cosas son lo que son y no lo que las partes quieren que sean. ¿Cómo ves tú lo que hoy día, la tensión que hoy día hay entre el utopismo y el realismo en los organismos internacionales, especialmente en torno a la posibilidad de pensar un derecho internacional cuando no se puede exigir igualdad ante la ley a nivel internacional a países como, por ejemplo, lo podría ser China y Chile? Muchas gracias, Vanessa, muchas gracias por la invitación. Voy a intentar contestar lo mejor posible tu pregunta. Evidentemente aquí hay una tensión entre dos distintas visiones, entre cómo desearía que fuera el mundo a cómo realmente es. Y desde esa perspectiva, evidentemente que la tensión existe, pero para tener un mundo como quisiera que fuera, se tiene que hacer cargo de la realidad. Y la realidad es que lamentablemente el nivel de conflictividad en el mundo ha sido una constante. La realidad es que tenemos un escenario internacional que pasó de un orden internacional tipo bipolar a un orden internacional, después del término de la Guerra Fría, lo más parecido a un orden unipolar, y que hoy día nuevamente está, yo diría, en transición hacia una multipolaridad, como todos lo conocemos, y como lo han denominado además competencia entre grandes poderes. Desde esa perspectiva, entonces, creo que en esta dicotomía entre realismo y utopismo, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que ha habido una degradación de las normas internacionales, ha habido una degradación del valor de los organismos internacionales. Eh, lo que estamos asistiendo en alguna medida es a un mundo bastante riesgoso y convulsionado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los conflictos evidentemente han dejado de ser interestatales, pero son interestatales, pero son intraestatales, y algunos de ellos son de carácter internacional. Eh, Allí tenemos si uno accede a cualquier medio o fuente de información, se va a dar cuenta cómo en los últimos 20, 30 años los conflictos han sido una constante.
Yo solamente quisiera, para ir a responder la pregunta, destacar lo siguiente. Si uno mira el mundo en su globalidad y trata de identificar cuáles son las zonas de paz o zonas de estabilidad, nos vamos a quedar con una Europa central, un sector en Oceanía, ¿cierto? Y un sector en el cono sur de Sudamérica. Esto no es novedad. Tomás Barnett lo dijo hace más de 20 años atrás y le llamó el arco de inestabilidad. Y para Tomás Barnett, el arco de inestabilidad va desde una América Central convulsionada, con un triángulo dorado, donde el crimen organizado y el narcotráfico es la realidad, donde tenemos un triángulo dorado entre Honduras, El Salvador y Guatemala. Eh, este arco de inestabilidad pasa de esa zona, considera Colombia y Venezuela, se va a Medio Oriente, evidentemente, primero África, al Magreb, África saheliana, que está llena de conflictos, posteriormente al Medio Oriente y al sudeste asiático. Entonces, este arco de inestabilidad define en sí también un arco de estabilidad, que son estas áreas que nosotros mencionamos anteriormente. Lamentablemente el mundo está bastante más inseguro hoy día que hace 15, 20 años atrás, por lo que yo diría que esta tensión entre realismo y utopismo es una tensión que si uno va a los hechos, va a la realidad, examina la evidencia que existe, se va a dar cuenta que estamos en una competencia entre grandes poderes en donde precisamente el poder de los estados o el realismo es capaz de explicar mejor los fenómenos. Es capaz de explicar mejor, es capaz de describir y explicar mejor lo que está ocurriendo. No en vano, hoy día tenemos a una China que es un poder global y al cual se opone Estados Unidos en algo que algunos autores muy destacados han denominado, como decíamos anteriormente, competencia entre grandes poderes, pero otros lo han asemejado a lo que fue en su minuto la guerra del Peloponeso entre una potencia marítima y una potencia terrestre, ¿cierto? Y bien sabemos los resultados de ese conflicto. No digo que se vaya a repetir, pero es interesante tener en cuenta cuando tenemos a dos grandes poderes que en definitiva tienen la voluntad y el deseo de enfrentarse y luchar por sus intereses que están contrapuestos. Entonces, para terminar, yo diría que esta tensión de realismo y utopismo muy propia del término de la Primera Guerra Mundial, muy propia posteriormente del término de la Segunda Guerra Mundial, trajo, yo diría, un poquito antes de fines de la misma Guerra Fría, la emergencia de una nueva corriente postmodernista, quizás, en la cual comenzaron en un escenario en que claramente el realismo estaba aplicando mejor los fenómenos, a trabajar por la deconstrucción del conocimiento y a plantear que todo lo que conocemos como conocimiento de una u otra forma existe en función de un determinado interés. Cuando eso ocurre, nada es válido y todo a la vez. ¿Dónde está la verdad entonces? No, porque la evidencia que me presentan es una evidencia interesada, ¿te das cuenta? Entonces, el debate hoy día se ha vuelto muy complejo porque estas teorías apelan indudablemente, yo diría, más a la emocionalidad que a la racionalidad. Entonces, en este primer enfrentamiento, como diría Mónica Salomón, ¿cierto?, entre las distintas teorías de realismo y utopismo, creo que está muy claro que el realismo ha sido capaz de explicar en bastante mejor forma la conducta humana en los últimos tiempos. Y hoy día asistimos a esta nueva emergencia de estas teorías postmodernistas que más que nada se dedican un poco a la deconstrucción del conocimiento, pero que no son capaces de construir. Porque una cosa es criticar la teoría, pero yo tengo que, bueno, ¿y qué pasa? ¿Soy capaz de construir teoría? ¿Soy capaz de aportar al debate? ¿O simplemente voy a colocar una bomba en el debate académico para que resulte cualquier cosa? Desde esa perspectiva creo que el debate que tenemos hoy día es un debate muy complejo porque estas teorías apelan a una emocionalidad que pone a la racionalidad en un segundo plano. Claro, es interesante porque si los telepensantes quieren saber a quién se está refiriendo, específicamente John, se está refiriendo a quién es el padre de toda esta Sí. forma de pensar la microfísica del poder, en que todo relato implica, ¿no es cierto?, la defensa de intereses y por lo tanto los relatos valen lo mismo. Bueno, vaya usted y lea a Foucault, a Michel Foucault, porque él es el padre de esta forma de entender. ¿Y por qué lo hace él? Porque cuando él dice, bueno, un médico tiene un relato
que tiene un interés, lo mismo que un niño. Por lo tanto, el relato del médico y del niño valen lo mismo. Para que ustedes se hagan una idea, el relato de Greta Thunberg vale lo mismo que el relato de un científico con premio Nobel en física, biología o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que se logra con eso? Al plantearse de esa manera, ante la ausencia de poder, porque eso destruye y neutraliza todo tipo de poder establecido, y ante la ausencia de poder siempre se genera un nuevo poder y una nueva élite dominante. Entonces, eso es lo que hay detrás, no se olviden de la Torre de Babel. En la Torre de Babel, ¿no es cierto?, que yo ahora estoy leyendo el Antiguo Testamento, porque alguna vez hay que leerlo. En la Torre de Babel lo que hace Dios es dividir a los hombres enseñándoles distintas lenguas, o sea, digamos, haciéndolos hablar distintas lenguas. Y cuando hoy día uno dice, yo no te acepto que digas todes, y otra persona dice, yo no te acepto que digas todos, bueno, ahí hay una división clara que lo que apunta es a esta enemistad al interior de la sociedad, que termina generando una crisis, desde la cual en la tensión de los antagonismos surgen pequeños grupos que se hacen del poder. Y ahí a mí me gustaría llevarte, John, porque yo a Wilson le creo, yo a Wilson le creo que él tenía buenas intenciones. Pero hay gente que se viste, digamos, de estas buenas intenciones. Tú hablaste de la degradación de los organismos internacionales y en parte tiene que ver con esta concepción deconstruccionista, ¿no es cierto?, de los distintos discursos, donde cualquier discurso vale lo mismo que cualquier cosa. El hecho de tener una niñita ahí hablando ya nos muestra el nivel de degradación. Entonces, uno lo que observa y lo que a mí más me preocupa del funcionamiento de ciertas ONG y organismos internacionales es que ellos han abrazado la idea de que los derechos humanos solo los viola el Estado. Es decir, si alguien viene y me asesina, yo voy a haber sido asesinada, es decir, va a haber sido violado mi derecho humano a la vida, solo, única y exclusivamente si es que quien lo hizo es un agente estatal. Es a ese nivel de absurdo, y sin embargo sobre la base de ficciones, porque ya sabemos que esta gente construye ficciones, porque en esta, para que lo entienda el telepensante, en este debate que hay entre discursos, tampoco importa si el discurso refiere a la realidad o es el resultado de nuestras afiebradas fantasías, como podría ser la ficción del secuestro permanente. Esta ficción de que el Estado es el único que viola los derechos humanos y que se ha instalado con mucha fuerza a partir del ejercicio de ONGs y de institutos como, bueno, nuestro INDH, etcétera, es una concepción que atenta de todas maneras en contra del monopolio del Estado, ¿no es cierto? Y por lo tanto de la existencia del Estado-Nación, porque no le permite mantener el orden público. Y aquí el título de nuestra entrevista, que es Estado menos orden público, es igual a, ¿qué dirías tú? ¿Hacia dónde se avanza? ¿Cómo se puede también encontrar una solución a esto? Porque ahí tenemos a estas palomas que bajo sus plumas no son más que halcones. Sí. Bueno, lo primero que tendría que decir es que si uno recurre al nacimiento del Estado moderno, indudablemente tendría que, como hito, remontarse a la paz de Westfalia en el año 1648, esto que puso término a la guerra de los 30 días. Pero uno puede decir, bueno, pero ¿por qué emergió esta forma de organización política denominada Estado? Bueno, emergió porque de una u otra forma en este contrato social, ¿cierto? Nosotros que tenemos nuestra soberanía se la entregamos a esta entelequia denominada Estado. Pero para que a cambio, el Estado nos provea del denominado bien común, ¿cierto? El bien común. Pero el bien común, ¿qué es lo que es? El bien común es, uno lo podría expresar en términos de tres elementos que son centrales. El primero de ellos es la seguridad. ¿Ya? Es una obligación o la última ratio, la finalidad última de un Estado es proveer de seguridad a sus ciudadanos. Lo segundo es velar por el desarrollo y como producto de la seguridad del desarrollo entregar un nivel de bienestar, ¿cierto? Que es el nivel que todos anhelamos en cualquier sociedad. Entonces, lo primero que hay que decir al respecto es que el Estado, como forma de organización política, tiene la obligación de proveer seguridad externa e interna a la totalidad de sus ciudadanos, porque en caso contrario, si no, esto se convierte en la ley del más fuerte. Y es allí donde de una u otra forma se ha estado fallando, porque el Estado tiene la obligación, y quienes administran el Estado en forma transitoria, ¿cierto? Que son las autoridades políticas que administran el Estado en forma transitoria, están encargadas de la cosa pública, tienen la obligación y la potestad de proveer
a los ciudadanos de esa seguridad, de ese desarrollo que lleva a mejores niveles de bienestar. Es cierto que los derechos humanos se han asociado solo y son violados solo en una legislación que responsabiliza fundamentalmente al Estado o a los que representan al Estado para poder tipificar un delito de vulneración de derechos humanos. Pero creo que quedamos muy cortos si solamente apreciamos que los derechos humanos son violados, aunque así está en la ley internacional, solo por entidades u organizaciones del Estado. Porque los derechos humanos de una persona, evidentemente, o sus derechos pueden ser violados por otra persona que resuelve lisa y llanamente adoptar el camino de la violencia, incendiar una casa con personas al interior, o cualquier otro acto que termine con la vida de una persona. Entonces, en esto yo creo que más que discusiones teóricas, tenemos que apelar al fundamento de que la seguridad debe ser una para todos al interior de un Estado, una para todos los ciudadanos, y es de responsabilidad de ese Estado y de las autoridades políticas encargadas en forma transitoria de la cosa pública, velar por que eso se cumpla, velar por el Estado de Derecho, porque para eso se le entregó la potestad de la soberanía, para que a cambio de eso nos provea a todos, sin distinción, de esta seguridad, de este desarrollo y de este bienestar. Lo que ocurre es que en la práctica, muchas veces, ello no opera de esa forma. Y Claro, lo y otro ahí, que ha venido... perdón, ¿sí? No, te decía, lo otro que ha venido ocurriendo es que evidentemente hay una serie de organizaciones no gubernamentales que a lo mejor con la mejor intención, pero que se preocupan muchas veces de estos temas solamente desde una perspectiva y en muchos otros casos es un tema bastante ideologizado y con otros intereses, porque en estricto rigor, en lo que todos debemos estar de acuerdo, en que cualquier persona que recurra a la violencia para solucionar sus problemas, está en falta y está violando ese Estado de Derecho y como opera al interior de un Estado, tiene que estar sometida al legítimo imperio de la ley. Eso no nos puede extrañar a nadie, porque es la norma básica de convivencia. Claro, ahora uno dice, es difícil no pensar que parte de quienes forman, de quienes integran este tipo de organizaciones que ayudan a la destrucción del orden público desde una teoría que está armada en función de, de tensionar los antagonismos en la sociedad. No están cumpliendo un rol que justamente es la de halcones disfrazados de paloma. Y ahí te quería llevar una frase que dijiste, que claro, que donde no hay seguridad y donde el Estado no puede cumplir con su fin ulterior, aquello que explica su existencia esencial, impera la ley del más fuerte. Y en este contexto, cuando nos hacemos cargo de lo que ha pasado del 18 de octubre en adelante en Chile, salvo por las medidas tomadas por la pandemia, uno ve que tenemos un Estado claramente que en materia de orden público no está dando el ancho. Y si eso es así, cuando en paralelo a que el Estado y la clase política no son capaces de cumplir con su rol principal, aprueban una ley de control de armas que es prohibitiva para la ciudadanía. Tengamos en cuenta que en Suiza, por ejemplo, yo tengo un hermano que vive en Suiza, todos los ciudadanos tienen su arma. En Sí, Estados sí. Unidos también tienen su arma, o sea, no estamos hablando de países totalitarios, justamente al contrario. En los países democráticos no se permite que por un fracaso institucional que puede ser momentáneo de las autoridades, impere la ley del más fuerte, que en general es el más malo, que viene siendo el narcoterrorista esencialmente hoy día en Latinoamérica, con la llegada de los carteles, que incluso nuestro fiscal nacional lo reconoció, lo que me llamó mucho la atención, porque él en general solo reconoce otras cosas que están en función de un tipo de justicia que no resiste ningún análisis, pero acá él reconoció que han llegado los carteles mexicanos a Chile, y cuando entonces se avanza en una legislación que impide a un ciudadano desprotegido por el Estado defenderse del más fuerte, ¿cómo tenemos que leer nosotros eso en claves teóricas, en claves políticas, que le permitan al telepensante hacerse una idea? Porque acá hay mucho de buenismo, de nuevo, aquí hay mucho de que todos nos vamos a vivir en paz y por eso nadie tiene que estar armado, pero resulta que ese discurso está absolutamente desvinculado de la realidad. Bueno, sin duda, lo primero, para ir de lo general a lo particular.
Vivimos en la región más violenta del planeta, Sudamérica, sin duda alguna. Algunos me van a decir, sí, pero las principales instituciones de Europa dicen que es la región más pacífica. Sí, respecto de conflicto interestatal, pero no respecto de criminalidad. Porque el promedio de Latinoamérica en crímenes, a ver, voy a colocar la siguiente cifra: 10 crímenes cada 100.000 habitantes es un fenómeno fuera de control. Eso es lo que es la norma internacional. 10 asesinatos cada 100.000 habitantes está fuera de control. El promedio de Latinoamérica son 30. El promedio en Venezuela probablemente más de 60. El promedio en la Colombia más violenta era arriba de 30, 40, 50. Los promedios de América Central son promedios altísimos, 40, 50, 60 crímenes cada 100.000 habitantes. El promedio en Europa son 2 a 3 crímenes cada 100.000 habitantes, 2 a 3. El promedio de Estados Unidos, 5 a 6 cada 100.000 habitantes. En Chile, sin embargo, y en la zona más pacífica de Sudamérica, Chile y Uruguay, esto de un aumento. El promedio de Chile sigue exhibiendo un promedio de criminalidad hoy día, yo diría, cercano a 6 cada 100.000 habitantes, pero, y aquí hay un tema muy interesante, el nivel de criminalidad en algunas comunas de Santiago está llegando a 18 y 20 cada 100.000 habitantes. Es un fenómeno fuera de control. Esa es la realidad. Y estos son datos entregados por la policía de investigación, digamos, no es algo que se me esté ocurriendo. Entonces, lo primero que hay que decir es que vivimos en una región que es la más violenta desde esa perspectiva del nivel de criminalidad que existe a nivel global. Lo segundo es que directamente relacionado con el nivel de criminalidad tenemos el accionar de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Si uno compara, a ver, la FARC en el momento de su pacificación en Colombia eran 8.000 hombres, fueron 12.000 y probablemente fueron muchos más anteriormente desde que se inició la violencia en Colombia en el año 1947. Pero eran 8.000 hombres en armas. Para que tengamos una idea, las maras en Centroamérica son 60.000 hombres en armas. 60.000 hombres en armas. Ese es el tema. Las organizaciones criminales mexicanas son organizaciones internacionales que están operando desde hace rato en la región a través del crimen. Y muchas veces uno ve la realidad en Latinoamérica, que es el crimen organizado versus el Estado desorganizado, que no es capaz de hacerle frente a esta tremenda realidad. Entonces, ¿dónde está Chile en esto? Bueno, Chile está en una región en la cual el crimen organizado es bastante activo y nosotros tenemos varias vulnerabilidades. Vulnerabilidades que tienen que ver con la escasa capacidad de controlar nuestra frontera, vulnerabilidad con la escasa capacidad de tener información de calidad o inteligencia respecto de qué es lo que está ocurriendo en la región. Vulnerabilidades porque no tenemos una arquitectura de seguridad nacional, o como queramos llamarle, seguridad estatal, si a alguien le molesta el término seguridad nacional. La inteligencia moderna, robusta y efectiva es una necesidad que está ahí y Chile tiene que adherir a ella cuanto antes para poder enfrentar no solo los actuales desafíos, los desafíos que están a la vuelta de la esquina. Entonces, allí tenemos toda una problemática respecto de lo que está, de la violencia, de lo que está ocurriendo en la región y en la cual Chile, de una u otra forma, tiene que tener una política y una estrategia clara para poder enfrentarla. Entonces, así como los estados en el escenario internacional, la guerra está prohibida, ¿cierto? Porque en la Carta de Naciones Unidas solamente hay 2 menciones a ella, el artículo 2, inciso 4, que prohíbe el uso de la amenaza, el uso de la fuerza, con una excepción, artículo 51, que dice que uno puede usar la fuerza cuando ha habido un ataque armado y tiene el legítimo derecho a operar la, la, la defensa individual o colectiva, cuando yo soy objeto de un ataque armado. Bueno, si eso del escenario internacional lo llevamos al ámbito interno, quiere decir que cuando yo estoy en mi casa, ¿cierto? Como un ciudadano, y tengo el legítimo derecho a mi defensa individual, porque alguien me ha manifestado un ataque armado en otras circunstancias, evidentemente, que está ingresando a mi privacidad, está ingresando a mi domicilio con la finalidad de causarme un daño, ¿cierto? Y un daño que puede significar la pérdida de vida. Bueno, no debiera operar el legítimo derecho de defensa, por cierto, la ley lo consagra, pero el principal responsable de que eso no ocurra es nuevamente, volvemos a lo mismo, al Estado y al gobierno que tiene que mantener un Estado de Derecho. Pero si no es capaz de consagrarlo, si no es capaz de asegurarlo, o evidentemente pueden convivir las dos formas,
las personas también tienen el legítimo derecho a su autodefensa. Y desde esa perspectiva, las críticas que uno escucha, sí, dice, sí, pero que van a caer más armas en manos de la delincuencia. Sí, pero la mayoría de las armas que están en poder de la delincuencia no son armas robadas a particulares. Son armas que sabemos de dónde vienen, porque hay un tráfico de armas, sabemos de dónde vienen, el mercado que existe para adquirirla y que está íntimamente ligado al tema de la criminalidad y el narcotráfico. Entonces, no digo que no existan determinadas armas particulares que terminan en manos de delincuentes cuando se producen robos, por cierto que eso ocurre, pero no es la causa principal. Entonces, aquí lo que hay que colocar en la ecuación es el equilibrio al legítimo derecho que tiene un ciudadano hoy día de personas que puedan atentar contra su vida y su familia, de poder defenderse, porque el Estado cada día de una u otra forma está siendo más ineficiente en este sentido. Un solo ejemplo, en Brasil en los últimos 10 años, de las 30 ciudades más violentas a nivel mundial, Brasil tiene 15. Entonces, si uno mira la región, la preocupación es que estos países que gozaban de una mayor tranquilidad en el cono sur, como Uruguay, Argentina y Chile, si no van a sufrir el influjo de estas organizaciones criminales. Es evidente que sí, el problema no es si van a llegar o no, la pregunta era cuándo. Y el cuándo ya pasó, porque ya llegaron, ya están operando. Entonces, nos vamos a hacer cargo de esa realidad, no es exagerar, eso es una realidad. Hace 4 años atrás salió en la prensa la conformación, un poco más puede ser, del famoso Narcosur. Vamos a decir, ¿qué dijo? ¿Mercosur? No, 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 Narcosur. Es la organización criminal de muchas organizaciones en Sudamérica. Porque el tema de Colombia, la pacificación, que en buena hora se logró, trae aparejada una pregunta elemental. ¿Quién se iba a hacer cargo del negocio de la droga? Y entonces el negocio de la droga ha seguido funcionando, por cierto. ¿Y a dónde se ha extendido? Bueno, al sur. ¿Y dónde tenemos la mayor producción de hoja de coca? Perú, Bolivia. ¿Y estas organizaciones criminales dónde están? Acá. Y están operando como grandes consorcios. Entonces, el pretender ocultar esa realidad es una falta y una inocencia tremenda para lo que es la seguridad nacional del país. El país requiere, cuanto antes, tener una arquitectura de seguridad. Nosotros en Athena Lab entregamos hace un par de años atrás un documento en el cual nos hacíamos cargo de esta problemática y proponíamos la conformación de una arquitectura de seguridad. Y esa arquitectura de seguridad lleva aparejado, evidentemente, una inteligencia robusta que al mismo tiempo sirva para coordinar e integrar a todos los servicios que puedan proveer información para poder hacer frente a una amenaza de carácter transnacional que requiere respuestas nacionales, pero también requiere respuestas multilaterales, consensuadas. ¿Existe en Sudamérica un panorama común del crimen? ¿Tenemos bases de datos comunes para saber quién es quién? ¿O las policías van a seguir actuando en forma sin coordinación? ¿O los distintos organismos del Estado no se van a coordinar en lo que hoy día se denomina proceso interagencial? O Whole Government Approach, como llaman en otros lados. Entonces, estamos en una situación de seguridad bastante compleja, adicionalmente, porque el contexto, el escenario, lo que está ocurriendo en el vecindario, nos va a imponer desafíos de seguridad enormes. Y Chile está actuando con una política, yo diría, un poco ingenua de no advertir que tiene que prepararse para enfrentar estas amenazas que están a la vuelta de la esquina. Y para ello requiere, digo nuevamente, una arquitectura de seguridad que todo Estado moderno se la ha dado. Es cosa ver los estados de Europa si tienen arquitectura de seguridad nacional. Por cierto que la tienen, Gran Bretaña la tiene, España la tiene, Alemania la tiene, la tienen todos, la tienen todos los estados. Bueno, Chile, ¿por qué no se la ha dado? Porque todavía Voluntad seguimos política, ¿o no? anclados. Es Claro, sin voluntad duda. política. Es voluntad política y seguimos anclados a determinados complejos de las últimas décadas, cuando se habla de seguridad nacional, se habla de inteligencia, o se habla de términos que hoy día en Europa nadie le extrañaría, pero aquí tienen una connotación tan negativa que ha impedido que las autoridades políticas responsables de esto puedan haber avanzado en la agenda de tener un mejor nivel de seguridad, que por lo demás se lo demanda la finalidad última del Estado,
como decimos, seguridad, desarrollo y bienestar. No todo es desarrollo. Sin seguridad no hay desarrollo. Y viceversa. Sin desarrollo no hay seguridad. Son dos caras de una misma moneda. Y eso ha ocurrido desde la Paz de Westfalia en adelante, o mientras el Estado exista como principal actor del escenario internacional y como forma de organización política por excelencia. Bueno, y aquí cae de cajón entonces la pregunta por el norte y el sur, porque lo que nosotros hemos estado viendo es como decías tú, tenemos el problema de las fronteras que son muy frágiles. Todo el tiempo uno va y piensa, cuando piensa en estas cosas, piensa en que no ha habido tampoco voluntad política para enfrentarlo. Cuando hablaste de que las FARC eran 8.000 hombres, yo entrevisté una vez a Raúl Reyes, imagínate, cuando trabajaba en el Mercurio hacía mi práctica. Y bueno, Raúl Reyes, una vez que falleció, en sus computadores quedó establecido claramente vínculos al Partido Comunista y a los grupos de narcoterrorismo que hay en el sur, que se visten con el disfraz de la paloma, de que son pueblos originarios, etcétera, pero que yo sepa, Berghoff no tiene nada que ver con mapuche, es alemán y era miembro de la CAM, entonces esto claramente está haciendo para variar, están usando un manto de santidad para avanzar un enriquecimiento ilícito que solamente es posible en la medida que no está el Estado presente dentro de los territorios. Por eso es que es tan importante capturar territorios donde el Estado no pueda tener ninguna injerencia, y eso nos va conduciendo, además del problema de la inmigración en el norte, que claro, puede ser que las autoridades no hayan querido ver todo esto, dejando aparte que nunca nos terminamos por enterar qué pasó con el señor Saldívar, que los aviones, que la traída de gente desde Haití, que esto, que lo otro. Hay una nebulosa, ¿no es cierto?, en que todo está muy silenciado. Otras cosas las levantan muchísimo, sobre todo si afectan a las instituciones y afectan al Estado de Derecho, pero este tipo de asuntos quedan como en el olvido, así como también los incendios de 2017, que nosotros sabemos que sobre el 90% de los incendios los inicia el ser humano, y aquí nos quemaron varias regiones y eso no fue porque hacía mucho calor, digamos, eso fue un absurdo, como tantos otros de la historia ficción que se cree cierta gente. Entonces, lo que uno empieza a ver, tú hablaste de la FARC y 8.000 hombres, y resulta que en el funeral que fue famoso, donde se encerraron toda esta gente con sus armamentos ya de guerra y todo, se calculó que fueron 4.000 personas armadas. Eso quiere decir que nosotros en la práctica hoy día tenemos a la mitad de lo que eran las FARC en Colombia en el momento de pacificación en la Araucanía. Y la toma de tierras en un año aumentó sobre un 800%, la usurpación de tierras, que no constituye delito más encima, lo cual es impresionante porque uno diría en Chile, en definitiva, los derechos humanos básicos de primera generación, como podría ser el de la autodefensa que hablábamos antes y el de la propiedad que vemos ahora, están siendo violados sistemáticamente. Entonces uno se dice, si eso pasa y si ese nivel de violación de derechos humanos de primera generación alcanza un número importante de personas, vamos a empezar a hablar del Estado fallido. Y hablar de un Estado fallido implica el reemplazo del Estado, porque nunca es que desaparezca el poder siempre es reemplazado por otros poderes. El reemplazo del Estado por bandas de narcoterrorismo y de ahí en adelante en el triunfo de la ley del más fuerte, con la gente toda desarmada por estos mismos parlamentarios que, bueno, parece que estuvieran viviendo un mundo paralelo. ¿Cómo ves tú, cómo se podría frenar este avance hacia el Estado fallido? ¿Cómo aplicar algún tipo de respuesta al problema de la inmigración desatada y, por otra parte, al crecimiento de las bandas narcoterroristas en la macrozona sur? Bueno, gracias por la pregunta. Lo primero que habría que decir que, volviendo nuevamente atrás, la finalidad del Estado, cierto que la mencionábamos, que era la seguridad, el desarrollo y el bienestar, en esta soberanía de la cual es responsable, nosotros acuñamos tiempo atrás un término que era la soberanía efectiva. ¿Por qué un Estado puede tener soberanía sobre un territorio determinado? Pero si no tiene una soberanía efectiva, es decir, si la seguridad, el desarrollo y el bienestar no llega a la totalidad de su territorio, lo que tiene es una soberanía desde una perspectiva más jurídica, pero que esa soberanía no permea a ese ciudadano que está en áreas remotas. Entonces, la soberanía efectiva, primero que nada, es una responsabilidad de todo Estado y de todo gobierno de turno por asimilarla, por robustecerla,
por consolidarla. Nosotros tenemos un país, ¿cierto?, en el cual la soberanía efectiva todavía no es una realidad. Tenemos áreas en donde la verdad el Estado no llega, o si su presencia es mínima. En el norte de Chile, en el altiplano, área que me tocó conocer con bastante detalle, podría decir que está viviendo la última generación de chilenos en el altiplano, de la etnia aymara, sin ningún lugar a duda, pero la última generación de chilenos, porque no hay jóvenes en los distintos colegios. Y lo digo con evidencia concreta. En la localidad de Colchane, en Cariquima, existen 9 alumnos en el colegio. Arriba, en Puche, en la zona de Colpita, por ejemplo, que es un punto radial hacia Bolivia o hacia Perú, hay 2 niñitos en el colegio. En Belén hay 12 niñitos en el colegio. O sea, con ese nivel de presencia tenemos un problema. ¿Y cuál es la política que hemos optado para evitar que viva la última generación de chilenos en el altiplano antes que se produzca, evidentemente, un espacio vacío que se va a transformar en un área sin ley, porque aquí lo va a ocupar, y que posteriormente no vayamos a poder tener una buena soberanía efectiva en la localidad del territorio? Uno podría llevar el mismo ejemplo al extremo sur y podría operar lo que aquí estoy describiendo en forma muy similar. Entonces, lo primero que habría que tener es una política destinada a fortalecer la soberanía efectiva en la totalidad del territorio. Y para ello se requiere un buen control de frontera. La inmigración, yo creo que nadie está en contra de la inmigración como fenómeno en términos generales. Lo que ocurre es que tiene que ser una inmigración que cumpla con el Estado de Derecho, que cumpla con la ley, que cumpla con determinados estándares. Me tocó conocer el año 1999 al comandante jefe austriaco en una visita que hicimos a Viena. Y la principal preocupación de él como ejército era el control de su soberanía, el control de la frontera, porque se estaba permeando de una u otra forma. Entonces, no es que estuvieran en contra tampoco de la inmigración, pero de una inmigración regulada, normada, una inmigración que cumpla con los criterios legales establecidos, no una inmigración sin control, porque cuando es sin control, aparecen los problemas de seguridad, vienen de la mano. Entonces, lo que yo diría que el Estado tiene que potenciar su presencia en esos espacios vacíos y en esas áreas sin ley, o en esas zonas de frontera interior, como queramos llamarla, para poder tener mejores posibilidades de una soberanía efectiva. Voy a colocar otro ejemplo. Con Perú tenemos 168 kilómetros lineales de límite, pero con Bolivia tenemos 850 kilómetros no lineales. Hay más de 100 pasos en la frontera. ¿Cuántos pasos controlamos? Menos de 10. O sea, eso quiere decir que hay más de 90 pasos que no controlamos. Exactamente, esa es la realidad. Entonces, cuando se adoptan políticas de un mejor control de frontera, debiéramos ser capaces de pensar en una estrategia que incorpore a las instituciones que tenemos para que las podamos integrar y coordinar para que, como resultado, traigan un efectivo control de frontera. Pero esto no se anuncia con planes rimbombantes ni con la compra de 1 o 2 UAV, sino que con una política mucho más profunda y permanente para efectivamente tener un control de quienes están ingresando a nuestra frontera. Si la inmigración puede ser muy bienvenida, pero que cumpla con las normas y la legislación vigente, porque no, de otra forma no sabemos quién ingresa a nuestro territorio. ¿Tenemos un registro biométrico de las personas que están ingresando? No, el registro biométrico le he exigido a todas las personas nacionales, todos ciudadanos chilenos, existe el registro biométrico, tenemos huellas digitales, una serie de cosas que nos identifican y que si cometemos cualquier delito, evidentemente está la posibilidad de poder identificar quién es la persona. Bueno, cuando no existe un registro biométrico de las personas, cualquier persona puede cometer una ilegalidad y no vamos a saber quién fue jamás. Es más, puede ingresar al territorio en forma, tal como ingresan en forma no legal y salir del territorio. Entonces, evidentemente que ahí tenemos un problema de seguridad. ¿Es un problema de seguridad propio del Cono Sur? No, es lo mismo que están viviendo también en Europa. En Europa, muchos países, en Italia, en la misma Alemania, y sobre todo con este arco de inestabilidad que hablábamos anteriormente, el fenómeno de la inmigración va a ser un fenómeno porque la gente va a migrar buscando mejores oportunidades. Y eso está muy bien, pero si nadie está en contra de una inmigración, pero el tema está
en que lamentablemente, junto con esos grandes movimientos, las organizaciones criminales o más complejas se aprovechan de la falta de medidas adoptadas por los estados para precisamente operar allí donde se dan estas facilidades. Entonces, aquí en la ecuación tiene que haber un muy buen equilibrio entre las medidas de seguridad dispuestas con el fenómeno que estoy tratando de abordar. Con todo, quiero expresar que los recursos de un Estado siempre van a ser pocos para un control efectivo del territorio, pero aquí nadie podría pensar que existen instituciones que sí están capacitadas para operar en frontera, y muchas veces se dice la militarización de la frontera, lo que a mí me causa curiosidad, porque la frontera es el lugar donde operan todos los ejércitos del mundo, operan y conocen su frontera. Entonces, la militarización de su frontera es falso, porque sería como decirle a los marinos, oiga, usted no navegue en las aguas territoriales de Chile, porque hay una navalización de nuestros espacios marítimos. Es absurdo. O que los aviones no vuelen en el espacio soberano chileno. No hay militarización de frontera. Los militares tienen que estar en frontera porque es el lugar donde se emplean, donde se tiene que entrenar y todo lo demás. Tiene que haber una presencia de frontera. Por lo demás, ningún Estado puede renunciar a sus elementos, instrumentos de poder para poder lidiar con un fenómeno. No estoy diciendo que los militares cumplan funciones de carabineros. Lo que estoy diciendo es que esa presencia en frontera va a coadyuvar precisamente a que exista un mejor control de quienes ingresan a nuestro país. Y allí se requiere nuevamente integrar y coordinar. Bueno, ¿quiénes detienen? La fuerza pública, pues carabineros e investigaciones. Pero ¿quién le puede dar información a la fuerza pública que están ingresando por un sector no habilitado? Bueno, todas las capacidades que el Estado tiene. Lo que ocurre es que hay que coordinarlas e integrarlas y definir quién va a coordinar eso en nuestras distintas geografías. Y eso, en mi modesta opinión, no se ha hecho. Estamos al debe y debemos hacerlo lo antes posible, porque si no, el costo que vamos a pagar va a ser altísimo. Sí, y además que lo interesante de este asunto es que frente a la moralina de un cierto discurso buenista, cuando la inmigración llega de forma totalmente descontrolada y es ilegal y no hay un cierto ordenamiento y no se ajusta a Estado de Derecho, ellos que llegan en busca de mejores oportunidades terminan destruyendo el lugar que ofrecía esas mejores oportunidades, porque esas oportunidades dependen de la vigencia del Estado de Derecho. Justamente vienen de países donde por no haber un Estado de Derecho, no hay oportunidades económicas y por eso hay pobreza y miseria. Entonces, ahí hay un lado que no se ha visto de este fenómeno de parte de quienes hablan de que la inmigración tiene que ser urbi et orbi y sin absolutamente ninguna limitación. Ahora, hablaste de la preocupación que tenía el general en jefe austriaco por esta concreción de la soberanía efectiva, que uno diría, además, probablemente en Austria la clase política está de acuerdo con su general máximo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, lo que uno de alguna manera ha visto en Chile desde la crisis del 18 de octubre en adelante, es un poco una renuncia, esto lo digo yo, no tienes por qué compartirlo, digamos, pero desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mucha gente cuyos derechos han sido vulnerados, desde las quemas de las iglesias hasta los supermercados, hasta la destrucción de sus empresas, de sus barrios, la toma de zonas de sacrificio, como la zona céntrica de Santiago, informes de la ANI y de la Dirección de Inteligencia del Ejército que decían que habían ingresado 600 agentes bolivarianos, digamos, a armar todo este tema, que después fueron desestimados, pero en realidad no con muy buenos argumentos. Y aquí estoy citando a la fiscal que interrogó al presidente Piñera, o sea, no estoy pegando un voladero de luces, digamos. Entonces, cuando uno ve que hay una preocupación, ¿no es cierto?, en el caso que tú citas de este general en jefe de las Fuerzas Armadas austriacas, que como te digo, probablemente estaba en muy buena sintonía con la élite política, uno se pregunta, ¿qué le pasará a alguien que está, si no me equivoco, Regimiento Tucapel, por ejemplo, en la macrozona sur, que ve cómo estos grupos son paramilitares al final, o sea, son narcoterroristas al final, y no surge nada como pasó en Colombia, que surgieron grupos paramilitares que no eran militares y que trataban de ponerle límite
digamos, al incremento de este narcoterrorismo. Yo me imagino que sí o sí, como dice Salazar en una entrevista, uno puede neutralizar su deliberación en la esfera pública, pero uno no neutraliza sus preocupaciones personales. Y si yo estuviera viviendo en la macrozona sur y fuese parte del ejército, e incluso si también estuviese viendo lo que pasa en el norte, sabiendo que en el fondo solo por voluntad política no hacemos la pega, no podemos hacer la pega porque no está el mandato de fondo, uno dice, ¿qué estará pasando? ¿Cuál será la percepción? ¿Cómo se puede analizar problemáticas de esta índole desde la institución que por naturaleza está destinada a hacer efectiva la soberanía, pero que, como no es deliberante, obviamente que responde a la voluntad política? Bueno, es muy buena tu pregunta porque estamos teniendo hoy día serios problemas de seguridad nacional. Y una de las condiciones que lamentablemente tiene nuestro país es la falta de especialistas en seguridad nacional. Porque sin especialistas, sin gente que haya estudiado en profundidad este tema, ¿cómo vamos a abordar la solución o vamos a tener razonables posibilidades de construir estrategias efectivas? En nuestro país, lamentablemente, durante muchas décadas, entre la variable de seguridad y la variable de desarrollo, primó la variable de desarrollo de una perspectiva muy económica y nos preocupamos de toda la variable económica y se desatendió el nivel de seguridad, porque no era relevante, no era importante, no era un aspecto a considerar. Eh, en nuestro país, lamentablemente, se estudia mucho el desarrollo. Es cosa de ir a una universidad, está la facultad de economía, todo lo que uno quiera, pero ¿dónde se estudia seguridad? ¿Existe en los currículums de nuestras principales universidades los estudios de seguridad? ¿Dónde se estudia la defensa? Al margen de las escuelas de guerra o las academias de guerra de las instituciones como el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea. ¿Dónde se estudia defensa? Porque ocurre que en los gobiernos que tenemos llegan autoridades a esos niveles a administrar la seguridad y administrar la defensa, donde uno espera que exista una formación profunda para poder visualizar los problemas que el país va a tener. Porque si no, vamos a andar dando palos de ciego. Entonces, gran parte de los problemas, creo yo, es que Chile nos pasó la cuenta una ingenuidad en el ámbito de la seguridad, porque este tema del narcotráfico, este tema de los niveles de criminalidad, el tema de lo que estaba pasando en el sur del país, lo veníamos hablando en el año 2000 y quizá un poquito antes. Pero ¿en qué círculo? En unos círculos muy pequeños, porque el resto no era capaz de ver lo que venía. Y cuando uno colocaba el tema en la mesa, decía, no, pero que está influenciada porque el ámbito de la seguridad, todo lo demás. Bueno, hoy día vemos cómo el tema de seguridad está instalado y está afectando seriamente el interés y la seguridad nacional. ¿Por qué es importante estudiar, como se estudia en toda disciplina, en profundidad los temas? Porque si yo tengo conocimiento de la disciplina, voy a tener razonables posibilidades de encontrar soluciones, razonables razonables posibilidades de definir estrategias, razonables posibilidades de aproximarme bien al fenómeno. Pero ¿qué ocurre en nuestro país? Por ejemplo, con el tema de la Araucanía. Uno ve muchas veces, lo primero que yo pediría para tener acceso, para poder tener razonables posibilidades de proponer algo, es que me presenten el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico de la naturaleza del conflicto que tenemos en el extremo sur? Porque es un conflicto cuya naturaleza es bien diversa, variopinta, tenemos indudablemente un tema hay muchos temas al interior, de extorsión, narcotráfico, organizaciones criminales, la causa indígena, lo que uno quiera. Pero tengo que tener ese diagnóstico, porque si no tengo ese diagnóstico, ¿cómo voy a poder generar una estrategia que tenga razonables posibilidades de éxito? Ahora, hay ciertas cosas que saltan a la vista, evidentemente. El conflicto puede tener soluciones en la medida que existe un Estado de Derecho, en la medida que opere una justicia, que se haga justicia, en definitiva, y no que sea la ley del más fuerte o el que va a pasar por encima del otro, porque esa es la destrucción no solo de la región, sino que es la destrucción del país. Entonces, hay ciertas cosas que son evidentes
y que a mí me parece que han sido degradadas durante el último tiempo. Pero uno no ve un diagnóstico claro, o si existe, no sé quién lo tendrá, pero yo no lo he visto, respecto de cuál es la natural, primero que nada, responder cuál es la naturaleza del conflicto que enfrentamos. Lo mismo opera en el norte, cuál es la naturaleza del problema, qué aspectos están involucrados para poder tener razonables posibilidades de lidiar con él. Y eso tiene que ver con un conocimiento, yo diría, bien profundo de cómo operan los problemas de seguridad en el mundo y dónde la defensa puede operar, porque la defensa es una derivada de la seguridad. Si la seguridad es el género, la defensa vendría a ser como una especie. ¿Qué quiero decir con esto? Que la defensa o las Fuerzas Armadas también no son el paracetamol para todos los remedios que enfrentamos. Y evidentemente su uso tiene que estar muy bien pensado, muy bien dimensionado, porque hay que emplear los instrumentos que el Estado se ha dado en forma quirúrgica para poder lidiar con los fenómenos. Hay que fortalecer el orden público, las instituciones que se dedican al orden público, y no debilitarlas, porque si las debilitamos, nos estamos haciendo un flaco favor, nos estamos disparándonos en un pie, en los dos pies. Tenemos que tener instituciones de orden público robustas, tenemos que tener instituciones de las Fuerzas Armadas muy consolidadas para que puedan operar en el marco legítimo de la Constitución y de la ley de acuerdo a los distintos fenómenos. Pero también la pregunta es, ¿y no hemos dotado de una buena organización que nos provea de inteligencia para poder advertir los problemas? Y créanme, la inteligencia no es solo para advertir los riesgos y amenazas, es también para identificar oportunidades. Uno puede ver que en nuestro país hay ciertas cosas que con determinada frecuencia se van a manifestar. Bueno, la misma gripe española en 1918, que en Chile mató 28.785 personas, producto de lo que fue un fenómeno a nivel global en el cual murieron entre 60 y 100 millones de personas. Pero en Chile esa fue la cifra, menos de 30.000 solo el año 1918, en el que las máscaras y tal como las conocemos eran una realidad en esa época en nuestro país donde vivían 3.6 millones de habitantes. Entonces, bueno, ¿vamos a aprender en algún minuto de eso? ¿O vamos a seguir caminando por el bosque como una caperucita roja y convencida que el lobo no existe? No, pues, sí, lamentablemente no estamos en un bosque encantado ni en Disneylandia, vivimos en un escenario complejo en el cual existen riesgos, amenazas y oportunidades. Y un país requiere tener clara conciencia de que tiene que transitar en ese escenario con la mejor información posible, porque debe asegurarle a la totalidad de sus ciudadanos esa seguridad, ese desarrollo y ese bienestar. Ahora, el problema que nosotros tenemos, y aquí voy a citarte a ti, tú dices que el propósito de la Carta Magna es establecer, ¿no es cierto?, un marco regulatorio de las reglas del juego en que priman la libertad e igualdad ante la ley de cada ciudadano, el equilibrio de poderes. Y también hablaste de que entonces estas instituciones de resguardo del orden público y las Fuerzas Armadas, que son las que están encargadas de esta soberanía efectiva, tienen que fortalecerse en el sentido importante de ir adquiriendo herramientas que les permitan saber sobre estos temas en profundidad y también consolidarse como instituciones que están vigentes a la hora de cumplir la función que tienen que cumplir. Y en este sentido, imposible no preguntarte por la reformulación del plan de formación de las Fuerzas Armadas y de orden que se han planteado los constituyentes, que nosotros sabemos que están bastante desprestigiados y en parte probablemente tenga que ver con ideas como esta, someter a las Fuerzas Armadas y de orden de forma irrestricta al poder civil a partir de un currículum basado en la doctrina de derechos humanos impartido por profesionales civiles en una escuela matriz unificada y con una carrera de escalafón único. Y esto respecto de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Terminar con estas escuelas de suboficiales o grumetes y de oficiales, porque prevalece el predominio social de alguien sobre otro, sobre los más pobres. Un escalafón único, medida de garantías de no repetición
desmilitarización policial. Comisión Permanente de Derechos Humanos tiene que deliberar y resolver la desmilitarización. Además, se tiene que reemplazar definitivamente la institución de Carabineros por una de carácter público, que tenga la función policial bajo dependencia y control civil con enfoque ciudadano desmilitarizado, en que se respeten estrictamente los derechos humanos. Esto no lo dijo Pikachu, ¿sí? Yo no. Solamente es que es imposible no ironizar, pero esto lo dijo uno de los convencionales constituyentes, es lo que se está planteando. Sabemos que es difícil hablar sobre los temas que aborda y de la forma en que los aborda la constituyente, porque no hay mucha razonabilidad, como tú decías antes acá, hay un tema de emotivismo muy fuerte, la democracia en vez de democracia, pero sin embargo, mira, te lo voy a plantear de esta manera. Cuando uno ve lo que Gutiérrez dijo de la fuerza de la Armada, ¿no es cierto? Cuando dijo que era un grupo terrorista, que porque la Armada, no sé si te acuerdas, Hugo Gutiérrez diciendo esto. Cuando uno ve cómo se ha ido estructurando una cierta juridicidad atentatoria en contra de la igualdad de derechos entre civiles y militares, porque yo aquí estoy principalmente planteando eso. Creo que para que el Estado de Derecho se llame como tal, tiene que aplicarse por igual las leyes a los ciudadanos. Y cuando uno después ve si yo fuese parte de las Fuerzas Armadas y me dicen que esto es lo que van a hacer, ni qué decirte de los carabineros que lo están pasando muy mal. Ahora el último caso que pasó con la convencional constituyente, en que el carabinero hizo lo que tenía que hacer dentro de lo que estaba, era digamos, en los procedimientos a seguir. Sin embargo, después se oculta cierta información, se toma cierta decisión y se está tomando decisiones políticas, al parecer. Bueno, entonces uno dice, a veces uno le inquieta que no pueda aparecer una nueva versión del general Biot, por ejemplo, frente a tanta tensión en la que están puestas las instituciones, las Fuerzas Armadas y de orden. Mira, ¿Cómo ves tú esa ficción ahí que te traje? Sí, hay varias cosas al respecto. Lo primero que habría que decir que efectivamente esa declaración que tú citabas fue hecha por mí, porque en el contexto de aclarar un poco que las constituciones no son la panacea ni la solución para todos los males. Las constituciones establecen un marco o las reglas del juego. Lo que va a solucionar los problemas de nuestros habitantes en particular son las leyes y no solo las leyes, cómo se formulen las leyes, porque las leyes pueden ser buenas, malas, regulares, buenas leyes para precisamente atender a los problemas y las demandas de la ciudadanía. Entonces, lo primero que habría que decir que uno observa que hay mucha confianza en como que la Constitución es el non plus ultra que nos va a significar la solución de todos los problemas que nosotros podemos identificar, lo que es falso. Entonces, lo primero que hay que decir que las constituciones establecen un marco normativo con las reglas del juego, equilibrio de poderes, etcétera, para que nadie pueda imponerse al otro. Lo segundo es que en la mayoría de las constituciones existe el mito. No, es que las Fuerzas Armadas no están en las constituciones. Falso, es un mito. La evidencia concreta es que en la mayoría de las constituciones en el mundo sí están. Nosotros en la FINALAB hicimos un estudio de todos los países de la OCDE, por ejemplo, y de los 34 países más relevantes y de los países de Sudamérica. Y nos encontramos en que mayoritariamente sus textos constitucionales sí presentan contenido de las Fuerzas Armadas. Entonces, esto que a nivel global las Fuerzas Armadas no tienen las constituciones, mito, falso. La realidad dice otra cosa. Segundo, es que en Chile no habían estado. Mito. Realidad, falso. Sí han estado. Están en la Constitución de 1883, estuvieron en la Constitución de 1925. Bueno, en la del 80 se normó en un capítulo en forma particular, ¿cierto? Que hoy día en la actual Constitución, capítulo 11, artículo 101 al 105, y los estados de excepción constitucional del artículo 39 al 45. Pero han estado, estuvieron en la del 28 también. O sea, siempre se le denominaba fuerza pública, eso sí, pero siempre han estado en el texto constitucional. Y la razón es la siguiente, porque tienen el poder de las armas legítimamente entregado. Y porque no puede haber al interior de un Estado otro grupo
que adhiera al poder de las armas, porque el poder de las armas les es entregado a las Fuerzas Armadas con una función bien específica, y eso ha estado normado. Entonces, aquí hay mucho de mito. Lo tercero es que esas aseveraciones de que tiene que haber una escuela única y una carrera única, me gustaría abordarla. Vamos por partes. Si a mí me gusta la medicina y quiero ser médico, ¿me van a decir que es un tema de lucha de clases ser médico o enfermero? ¿O es una opción técnico-profesional? Que si me gusta el área de la biología, yo opto por lo técnico-profesional y me voy a ser un enfermero, no hablo del nivel de enfermería, que evidentemente estudian 5 años pues, profesionales, pero me voy por el área técnico-profesional o me voy por el área profesional y soy médico. O, si soy ingeniero, decir, no, va a haber una carrera única, señor. Usted para que llegue a ser ingeniero va a tener que partir en el ámbito técnico primero y estar allí unos 15 años y después va a poder ser ingeniero. ¿Por qué se le aplica a las Fuerzas Armadas un criterio de lucha de clases donde no existe? Porque el tema es profesional. Si cualquier chileno quiere optar por servir en las Fuerzas Armadas, mucho orgullo, puede optar por el nivel técnico profesional, como lo son la mayoría del resto de las otras disciplinas o funciones que existen o profesiones, o puede optar por lo profesional. ¿Por qué hacer esa distinción si para las escuelas no se exigen más pruebas del mérito, la virtud y el patriotismo? A la escuela militar a mí me gustaría invitar a todos los que señalan, ahora ya no puedo, yo estoy retirado, soy un simple civil, pero aún así me atrevo a decirles que pidan ser invitados para ver quiénes ingresan a las escuelas de oficiales y suboficiales. Gente muy talentosa, donde no tiene nada que ver la lucha de clase. Entonces es un absurdo plantear esto desde la perspectiva de lucha de clase una carrera única, porque en primer lugar, como en toda disciplina, se requiere un nivel profesional y un nivel técnico profesional. El nivel técnico profesional centrado en el hacer, y el nivel profesional centrado en el mandar y liderar procesos. Por eso que existe además una academia de guerra después, donde la persona va a aprender cómo manejar una empresa tremendamente grande de 50.000 personas, que eso no se aprende de la noche a la mañana. Pero el nivel de oficial está centrado en el mando y liderazgo, y así como el nivel de los técnicos profesionales está centrado en el hacer. No tiene nada que ver con la lucha de clases, en lo absoluto, como se plantea. Entonces, allí un primer punto. Y adicionalmente agrego, si usted quisiera tener una carrera única en la Fuerza Armada, ¿cuánto tiempo le va a dedicar a ser técnico profesional y cuánto le va a dedicar a ser profesional, asumiendo que va a ser una carrera única? Porque la excelencia en la Fuerza Armada a nivel global y mundial está dado en lograr un conocimiento y una profundidad y una consolidación de su función en 30 o 40 años aproximadamente. Pero si usted va a empezar en un escalafón para transitar a otro escalafón, va a ser una mezcla, un mix de dos cosas en la cual no va a poder ni ser bueno ni en lo técnico profesional, ni en lo profesional, porque no se preparó. Si para llegar a ser general hoy día se requieren no menos de 10 años de estudio, después de graduarse, no menos, y tener Claro, un John, pero posgrado perdona que te mínimo. interrumpa, quizás el objetivo es precisamente que no haya nadie lo suficientemente bueno. Bueno, indudablemente. Pero si uno observa el modelo a nivel global, se plantea en forma muy profesional. Esto de tener solo una carrera única es en mi modesta opinión, una, una muy mala proposición y que no tiene un fundamento racional. Lo mismo con las escuelas únicas. Perdónenme, si es bien distinto volar un avión o andar en un buque o en un submarino que andar en un tanque. Pues. Yo puedo tener una escuela única. Mire, en Latinoamérica hay un solo país que la tiene. Y lo conozco porque he estado ahí, que es Paraguay, que es la Escuela Mariscal Francisco Solano López. Pero ¿qué es lo que tiene? Tiene una escuela donde se instruyen militares, marinos y aviadores, pero luego cada uno tiene un currículum distinto, un currículum básico, evidentemente, pero tienen después un currículum distinto, porque tienen que aprender una dimensión que es muy diferente a la otra. Entonces, esto de plantear escuelas únicas, carreras únicas, de una u otra forma se explica creo yo, y quiero ser bien pensado, por un tremendo desconocimiento de lo que es la función de defensa. Y segundo, por una carga emocional que tiene que ver con complejos y sesgos, como si yo tuviera un corsé ideológico encima
para no poder ver lo evidente. Porque si hacemos nuevamente un estudio comparado, en los 194 países que hoy día conforman Naciones Unidas, nos vamos a encontrar con que la mayoría de esos países esto no es ningún tema. Y no existe esto de las carreras únicas. No existe lo de las escuelas únicas tampoco. Las academias de guerra son conjuntas, sí, claro, pero cada una sigue educando, porque así lo debe hacer por lo demás, en las funciones propias de su dimensión, que hoy día son terrestres, naval y aérea. Pero hay una mala noticia. Hay dos nuevas dimensiones que están presentes y que nos vamos a tener que hacer cargo en lo inmediato, que es la dimensión del ciberespacio, que es una nueva dimensión, tal como apareció la Fuerza Aérea a inicios del siglo XX. Ahora tenemos la dimensión del ciberespacio y la dimensión espacial. 5 dimensiones en las cuales se va a dar el conflicto. ¿Estamos pensando en preparar a la Fuerza Armada para esos desafíos o nos vamos a seguir desgastando con carreras únicas que no conducen a ninguna parte? Porque no hay en este tema, voy a repetir, el tema de lucha de clases no existe. Hoy día cualquier chileno tiene la posibilidad de ingresar, de acuerdo a si quiere abordar el nivel técnico profesional, se va a la escuela de suboficiales, o al nivel profesional a la escuela militar. Y para ello existen becas. Mire, existe hasta la beca de detenido desaparecido en la escuela militar. O sea, existen, para un chiquillo talentoso no es una dificultad, solamente volver a que para ingresar a la escuela se exige el mérito, la virtud y el patriotismo. Y eso está a disposición de cualquiera. Entonces, a mí me parece que es muy injusto con estos ataques que reciben las instituciones, que uno ve que a lo mejor hay otras intenciones detrás y que por lo demás están muy opuestas a lo que ha sido nuestra tradición republicana de libertad, de mérito y de igualdad de oportunidades. Y ahí, John, hay un tema que es muy complicado. Yo he estado estudiando el día a día de los 1000 días de la Unidad Popular. Y hay algunas cosas que se repiten bastante, y una de las cosas que como cientista política en lo macro observo de forma que me preocupa muchísimo es que justamente lo que se está avanzando como proyecto de constitución a partir de la eliminación, ¿no es cierto?, del concepto de república, del avance de un concepto de Estado plurinacional que evidentemente que socava la unidad del Estado-Nación y que fragiliza aún más la situación de Chile frente a cualquier tipo de amenaza externa o frente a la posibilidad, como muy bien decías tú, de aprovechar oportunidades. Entonces, cuando uno ve que una minoría, porque evidentemente que ni siquiera es lo mismo que con el caso de Allende, un 33,6% de los votos, en Chile nunca ha funcionado ese experimento de que una minoría extremadamente violenta y con objetivos políticos claros logre el éxito que logró en Rusia. No ha funcionado y eso es esencialmente porque nunca han podido esas minorías violentas, sin antirrepublicanas, permear en lo profundo las Fuerzas Armadas, que es donde está finalmente, ¿no es cierto?, el poder en su forma desnuda, que se viste de racionalidad de una racionalidad democrática, cuando impera el Estado de Derecho. Sin embargo, nosotros aquí estamos viendo fallas profundas y radicales en el imperio del Estado de Derecho en todo el sentido, digamos, desde el respeto a que los retiros de las AFP tendrían que haber sido iniciativa del Ejecutivo, que eso es un tema constitucional, ¿sí?, hasta cómo se ha abusado en los casos de violaciones a los derechos humanos que se estudiaron del 90 en adelante sin respetar la ley de amnistía, sustanciando las causas en el sistema judicial antiguo, donde las penas no tienen, las pruebas no tienen el peso que tienen en el sistema judicial nuevo, donde se multiplica la aplicación de presunciones fundadas y se hace realidad jurídica la ficción del secuestro permanente, y además se introducen un concepto de justicia retroactiva donde se empieza a juzgar por elementos de la Convención de Roma que suscribió Chile en 2009. Entonces, cuando uno ve que todo el sistema y esto es una pregunta ya como para ir finalizando, pero con un largo final, porque cuando el Estado de Derecho empieza a socavarse y una minoría intenta imponer un proyecto totalitario, la experiencia en Chile dice que alguien golpea la mesa y dice, no, esto no se acepta. Nosotros esperamos que todavía haya una reacción política y ciudadana contundente frente a esto, pero al parecer esta pretensión de ser un poder
originario, un poder que no se debe ni siquiera a sus electores, lo que no existe en la ciencia política, en la teoría política, solamente un déspota, un tirano, un totalitario, se olvida de cómo llegó al poder y legisla en contra de la ciudadanía, porque un proyecto totalitario que no tiene apoyo mayoritario es legislar en contra de la mayoría de los ciudadanos. Y al mismo tiempo nosotros tenemos un quiebre profundo del Estado de Derecho en la macrozona sur, ya simplemente no hay fallos, uno ve lo que está pasando a todo nivel con el Poder Judicial, que es uno de los problemas que la ciudadanía está diciendo tienen mayor relevancia hoy día en lo que es la solución que pueda darse institucional a los temas de narcotráfico, etcétera. ¿Qué, ¿Cómo ves tú que va a avanzar este proceso? Sobre todo poniendo énfasis en que un proyecto bolivariano, de constitución bolivariana, no es un proyecto con apoyo mayoritario ni siquiera de un 50% o un 49% en Chile, y que entonces, en lugar de avanzar en esa Carta Magna con las regulaciones generales que protegen la libertad y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, se avanza en una dirección que nos lleva siempre a crisis institucionales muy, muy fuertes. No sé cuál es, así como para ir concluyendo tu visión de este proceso y de hacia dónde puede ir, cuáles son los caminos que puede ir tomando. Eh, Muy buena tu pregunta. Una de las aproximaciones cuando uno ve la región es aplicar un instrumento de, no digamos de medición, pero de estimación a los procesos de consolidación de Estado. En la región nosotros tenemos en Latinoamérica, ¿cierto?, una cantidad X de estados. Pero si uno los mira como forma de organización política, no todos los estados están en un mismo proceso de consolidación de Estado, no en un mismo proceso de desarrollo institucional, no en un mismo proceso de nivel de gobernabilidad, no en un mismo proceso donde impera el Estado de Derecho, ley y orden. Entonces, lo que tenemos es esta forma de organización política denominada Estado en distintos niveles, algunos más avanzados, otros menos avanzados. Chile, en sus 200 años de historia y a mediados del siglo XIX, evidentemente, pudo lograr la primera condición importante para poder avanzar en su proceso de consolidación de Estado, que fue lograr la unidad y la cohesión social. O sea, probablemente en la época de Bulnes, ¿cierto?, se dio esta unidad y cohesión nacional, donde todos nos sentíamos chilenos y tal como lo definió por lo demás Bernardo Higgins, el padre de la patria. A todos nos puso la nominación de chilenos. Aquí en esta diversidad de Chile, donde habían distintos orígenes, todos nos sentimos chilenos, como dice Anderson, ¿cierto?, esta comunidad imaginada. Somos diversos, pero estamos unidos en esta diversidad que nos es propia al ser humano por lo demás, pero tenemos esta unidad, nos identificamos con este proyecto de nación. Y eso ha sido una de las características de nuestra patria en los 200 años. El amor por la libertad, el amor evidentemente por esta unidad en la diversidad, pero no para exacerbar las diversidades, porque si exacerbamos las diversidades no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, creo que eso, nuestro país exhibía hasta hace poco un muy buen nivel de proceso de consolidación de Estado, en donde se había dado tempranamente en su desarrollo como Estado, se había logrado consolidar esta unidad y cohesión nacional, que no es la realidad en todos los países de la región. Entonces allí nosotros exhibíamos una buena condición que hoy en día ha venido a sufrir estos ataques más de tipo ideológico para colocar conflictos donde no había. Por ejemplo, se dice mucho, es que, y a mí me ha tocado conocer desde niño los pueblos originarios, además, por motivos familiares, mi mamá era de la zona de Traiquén, y después de 40 años en el ejército conocí mi país completo, incluyendo la isla de Pascua, y tengo muy buenos amigos en el altiplano, conozco el altiplano completo, la isla de Aymará, y tengo ese conocimiento dado en terreno. Y cuando uno observa desde una perspectiva biológica, ¿qué es el chileno? Si vamos al genoma humano chileno,
Hubo una investigación hace tiempo atrás en una prestigiosa universidad en Santiago que estudió el genoma humano chileno y se determinó que el 85% de todos los chilenos tenemos por lo menos una relación directa con algún pueblo originario. Entonces, cuando se trata de que nos veamos todos distintos, ¿de qué estamos hablando? Si el 85% de los chilenos tenemos por lo menos un contacto directo con el pueblo originario. Entonces, o hay un conflicto artificial que alguien está interesado en potenciar. Son las preguntas que uno se hace, pero esto es muy artificial, en mi modesta opinión, este tema. Y lo que debemos retomar son los esfuerzos para que Chile continúe en la senda de un proceso de consolidación de Estado más robusto, con centro de gravedad o con especial preocupación por privilegiar la unidad y la cohesión nacional, que son cosas que hoy día están en riesgo por determinadas ideologías o determinados sectores que tratan de imponer una visión de un país que no está, por así decirlo, en nuestro ADN. Eh, en nuestro ADN como chileno creo que está la unidad, creo que está la cohesión, creo que está la libertad, la igualdad de oportunidades. No somos un país perfecto, sin duda, y se requiere avanzar mucho más todavía. Pero el camino para avanzar no es un camino totalitario, no es un camino violento, no es un camino donde le vamos a imponer a un determinado grupo una determinada cosmovisión de las cosas a force, como por lo demás ha quedado demostrado. Si la crisis que tenemos de inmigrantes es precisamente de lugares en donde estos experimentos no han resultado. No tendríamos la gran crisis de migración de hoy día si no existiera una Venezuela como hoy día existe, digamos. No se habría dado esta grave crisis humanitaria y alimentaria de nivel global si no existiera el régimen que existe en Venezuela. Entonces, ¿qué queremos para nuestro país? Yo creo que evidentemente todos queremos lo mejor posible, pero enmarcado en lo que constituye el ADN nuestro nacional. Y en el ADN nuestro nacional creo no identificar aspectos de conflicto, sino que por lo demás los chilenos siempre hemos sido capaces de unirnos por lo demás en las grandes causas, porque tenemos una historia común. Tenemos una historia común y tenemos una unidad de cohesión que costó mucho lograrla, pero se logró tempranamente. Lo demás me parece que es muy artificioso, es muy artificial, y ojalá pueda dilucidarse rápidamente y podamos retomar el rumbo que el país requiere para ser un mejor país, para ser, ojalá que todas las personas tengan mejor acceso a la educación, mejor acceso a salud, tener más desarrollo, y eso es lo que queremos todos, y creo que allí estaba la mayoría no está por la violencia, la mayoría no está por pasarle cuenta al otro, y por eso que en la coyuntura que nos encontramos va a ser muy importante que todos los chilenos defendamos lo que queremos para nuestro país. Aquí medias tintas no nos van a servir. Y la forma de hacerlo en una democracia, como la democracia en Chile, es ejerciendo el legítimo derecho a voto. Y cuando hay que votar, hay que ir a votar, pues no tener un nivel de presencia en los lugares de votación tan bajo, porque si no, en definitiva, lo que se permite es que a lo mejor un sector que es minoritario logra imponerse por el otro, al otro, porque sencillamente el otro no fue capaz de ejercer sus derechos más fundamentales. Totalmente de acuerdo, John. Nos deja una pega a todos los telepensantes, muy importante ir viendo cuáles han sido las polémicas, porque el estilo schmittiano para hacer política es tomar cualquier fisura que exista al interior de una sociedad, extremarlo, politizarlo, y así es como han instalado un feminismo que ve al malo y al dominador y al opresor en los hombres, han instalado un lenguaje inclusivo que lo único que ha hecho es que nos dividamos entre quienes hablan a la forma antigua y los que quieren la forma nueva, han instalado un concepto de lucha que definitivamente de lucha de clases en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo cómo ven a las Fuerzas Armadas y cómo ven a Carabineros, y todo eso evidentemente que va tensionando una sociedad que por su naturaleza, comparto contigo 100%, tiende a la unidad, tendemos a abrazarnos a nuestras diferencias, esas diferencias hay que integrarlas, no cabe la menor duda, pero exacerbarlas politizándolas solamente termina beneficiando a minorías con vocación de poder total,
que terminan esclavizando, porque la verdad hay que decirla es tal cual. Lo que esta gente busca es ser los amos de una población esclavizada por el pernil de fin de año que como Maduro le regala al pueblo y el pueblo entonces lo ovaciona porque ese día para Navidad se pudo comer un pernil gracias al gran líder. Y eso es el objetivo que busca esta gente y por lo tanto nuestra tarea es tratar de dejar de lado todos aquellos aspectos que nos tensionan y nos dividen, hacer un poco la vista gorda en eso para avanzar en los objetivos republicanos de la defensa de la República que tenemos y que se den cuenta entonces que a pesar de que, y con esto ya vamos finalizando, de que nuestra clase política, y esta es una crítica mía, personal, no te involucra a ti en lo más mínimo, pero desde mi punto de vista, cuando nuestra clase política le quita las armas a los ciudadanos decentes, cuando le da voto a residentes que no tienen residencia definitiva, inmigración, y cuando promueve procesos institucionales que desmantelan la institucionalidad vigente, sea la Constitución del 80 o sea saltándose el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución que fueron a votar en su gran mayoría personas que pusieron ahí sus fichas, quizás equivocadamente, pero lo hicieron con la mejor de las intenciones. Entonces, tenemos una clase política altamente responsable del descalabro que estamos viviendo y es de esperar que abandonen el utopismo y entren a mirar la realidad, porque como dice Ayn Rand, podemos negar la realidad, pero nunca vamos a poder obviar las consecuencias que se siguen de haberla negado. John, muchas gracias por estar con nosotros, esperamos tenerte en otra oportunidad acá en este canal chiquitito, pero que hace su aporte a los telepensantes y cada día somos más, así que también eso va devolviendo un poco el aliento a quienes estamos muy preocupados con lo que está viviendo Chile. No, muchas gracias a ti, Vanessa, por la invitación y feliz de conversar temas de seguridad que son tan relevantes para nuestro país, porque evidentemente los temas de seguridad y lo que es la defensa nacional es un tema de interés público y es un tema en que todo ciudadano tiene que tener un conocimiento, yo diría, bastante más profundo que el que tenemos hoy día. Y ojalá los centros de estudio y las universidades puedan abrir sus aulas para que estos temas se puedan conversar, se puedan discutir, como se discute en teorías económicas, porque la verdad es que en el día a día nos vamos a ver enfrentados probablemente en forma más frecuente a un desafío de seguridad que un desafío económico, o a lo mejor con la misma intensidad, pero si estamos muy bien preparados para los temas que tienen relación con el desarrollo, pero no tenemos idea de los temas de seguridad y defensa, vamos a cometer un tremendo error como Estado, sobre todo en un contexto de hoy que estamos viviendo pues una era de la tecnología en el cual las amenazas y los riesgos están a la vuelta de la esquina, pero también las oportunidades, y eso tenemos que saber aprovecharlas teniendo muy claro y un conocimiento bastante más profundo de los problemas que hoy día eventualmente podríamos tener en el ámbito de la seguridad y la defensa. Entonces nos quedan varios conversatorios pendientes para revisar justamente nuestros desafíos y también lo que ha sido nuestra historia en materia de defensa y de seguridad y de diseño de política pública. Nos quedamos con esos temas pendientes y entonces dejamos invitados a nuestros telepensantes a que nos acompañen en una próxima entrevista. Un abrazo, John, y muchas gracias por el tremendo aporte y la tremenda entrevista que nos diste. No, gracias a ti, Vanessa, y mis saludos a todos los espectadores con mucho afecto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, John. Buenas tardes. Nos vemos. Chao. Buenas tardes. Adiós.